Cristiano Ronaldo es probablemente el jugador más polarizante del mundo del fútbol, ya que al parecer si no lo amas, lo odias. Y es que durante toda su carrera los medios de comunicación se han encargado de pintarlo como una persona arrogante y egoísta. Lo que no mencionan es que tanto compañeros de equipo como entrenadores han hablado maravillas de la entrega y profesionalismo que muestra en todos sus equipos, siendo el primero en llegar y el último en irse de los entrenamientos, practicando hasta el cansancio para perfeccionar su técnica, siendo respetuoso y responsable en todo momento. Gracias a su... Algo muy curioso es que tanto en la sociedad como a nivel de deporte solemos juzgar a las personas sin realmente conocerlos. Y aquí es un claro ejemplo de Cristiano Ronaldo. Todo el mundo le suele criticar de arrogante, prepotente, sin embargo las personas más cercanas a él, como sus entrenadores, sus compañeros, dicen lo opuesto. Es algo muy curioso, pero es de analizar. Su determinante actitud de victoria se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, triunfando de manera asombrosa en todos los clubes de los que fue parte y más impresionante aún, volviéndose la máxima figura de su país tanto dentro como fuera de la cancha, llevando a una modesta selección de Portugal hasta la cima del continente europeo. Sin embargo, el camino tan glorioso que hasta la fecha 2024 sigue recorriendo ha estado plagado de obstáculos que en más de una ocasión pudieron haber sido mortales, por los que cualquier otra persona habría tirado la toalla. Entre ellos, un padre con problemas de alcoholismo, una difícil. Aquí podemos ver que muchas veces subestimamos nuestro potencial en nuestra vida. Cuando las cosas no van muy bien, nos pensamos que siempre va a ser constante y eterno. Y podemos ver cómo Cristiano Ronaldo, una eminencia del fútbol a nivel mundial, ha pasado por circunstancias muy complicadas que ahora acabaremos de ver a nivel personal y a nivel futbolístico, e incluso cuando lo ha petado. Situación económica familiar e incluso una condición del corazón que pudo haberlo privado de las canchas desde su adolescencia. Solamente una mente extremadamente determinada como la de Cristiano Ronaldo pudo superar todas las adversidades que le puso la vida frente a él para convertirse en todo un ejemplo a seguir para el mundo entero. Esta historia comienza a finales de los 1960 cuando el padre de Cristiano, José Diniz Aveiro, es obligado a cumplir con el servicio militar, por lo que fue enviado a Angola a luchar en una guerra de independencia de una colonia portuguesa en el continente africano que eventualmente perdieron. El padre de Ronaldo regresó siendo una persona llena de enojo a una Portugal totalmente diferente en una devastadora situación económica, ya que habían gastado una enorme cantidad de recursos en dicha guerra, dificultando la posibilidad de encontrar un trabajo. Esto orilló a José a vagar las calles y encontró alivio en el alcohol, que rápidamente se convirtió en un problema de alcoholismo. Aquí, antes de dejaros seguir en el vídeo, hay algo que es muy importante, que cómo puede ser que un niño en su infancia, Cristiano Ronaldo, en una familia desestructurada, como en este caso, ha logrado ser lo que es, ¿no? Y ahora iremos comprendiendo por qué ha forjado este carácter que muchas veces podemos llegar a confundir con arrogante, sino puede ser un mecanismo de defensa hacia el chico, ese niño infantil que tiene Cristiano Ronaldo. Esto, junto a su esposa María Dolores dos Santos, tuvieron 3 hijos, lo cual naturalmente incrementó los gastos, haciendo aún más difícil su situación económica. Eventualmente, José encontró trabajo como jardinero municipal y encargado de equipamiento de la Andoriña, un club de fútbol de la localidad donde vivían, mientras que la madre de Ronaldo trabajaba como cocinera y empleada doméstica. No obstante, mantener a sus 3 hijos era algo que lograban a duras penas, sobreviviendo de quincena en quincena, por lo que al enterarse que estaba embarazada nuevamente, tomaron la increíblemente dura decisión de abortar al bebé, pero su doctor no se lo permitió. Desesperada, María Dolores comenzó a beber cuanta cerveza pudiera y se iba a correr hasta que su cuerpo no aguantara más, con la esperanza de forzar el aborto ella misma. Afortunadamente... Fijaros que muchas veces juzgamos los momentos complicados nuestros, ¿no? Circunstancias complicadas, pero yo siempre le digo, los puntos se unen hacia atrás. Hasta que no pasa un cierto tiempo, no nos damos cuenta de por qué han ido sucediendo. Y imaginaros siendo padre o madre de Cristiano Ronaldo, que te salga un niño exitoso habiendo luchado, pues tiene mucho sentido, ¿no? Para su familia y el resto del mundo, María fracasó, y el 5 de febrero de 1985 nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro en Madeira, Portugal. Su nombre Ronaldo es en honor al presidente estadounidense Ronald Reagan, ya que su padre era fanático del actor presidente. A raíz de esto, su madre estaba convencida de que Dios tenía un plan especial para su hijo, pero como bien lo tenían previsto, la situación económica de la familia Aveiro se hizo aún más pesada, viviendo en un pequeño departamento sin electricidad, en donde los 4 hermanos compartían una misma habitación. Debido a esto, Ronaldo se la pasaba jugando fútbol en las calles de Santo Antonio, en donde destacaba de tal manera que sus padres lo llevaron a la Andoriña, el club donde trabajaba su padre, y es ahí que comienza su trayectoria futbolística con tan solo 8 años.
años. Sus habilidades sorprendían a todo aquel que lo veía, incluido el Nacional, uno de los clubes de fútbol más grandes de Madeira, con quienes jugó durante los próximos 2 años. Fue tal su desempeño en ese equipo que Ronaldo llegó a jugar con niños 3 años mayores que él, incluso llegando a ser el capitán de su escuadra. Su talento rápidamente se esparció por toda la isla de Madeira, que hasta ese momento no había producido ningún jugador referente para la selección nacional de Portugal. Más adelante, en 1997, acudió a unas pruebas con el Sporting Club de Portugal, asombrando tanto a los dirigentes del club que lo contrataron en ese momento, concretando su fichaje por 1.500 euros, lo cual era una fantástica noticia para la familia Beiro. De esta manera, Ronaldo, con tan solo... Antes de seguir, aquí hay un dato importante, es tanto si sois deportistas, padres, ¿por qué hacéis el deporte? Es decir, es importante comprender por qué hacéis el deporte o por qué apuntáis vuestros hijos en el deporte. Hoy en día veo que muchos padres apuntan a sus hijos por algo, sí que es verdad que por la educación, pero muchas veces también por algo muy material, ¿no? Y aquí es importante que el niño interprete por qué está luchando y hacia qué objetivo, ¿no? Y ahora veremos los padres de Cristiano Ronaldo si tiene sentido y por qué motivo lo apuntaron. 12 años estaba dando pasos agigantados para cumplir su sueño de convertirse en un futbolista profesional para poder ayudar a su familia a salir de la pobreza. Sin embargo, esta no fue una decisión sencilla para el portugués, ya que significaba dejar atrás a su familia en la isla de Madeira para mudarse a Lisboa. Esta separación le afectó de manera considerable a Cristiano, pues era sumamente apegado a su familia, especialmente a su madre. Asimismo, el éxito económico no llegó de la noche a la mañana. Antes de continuar, vosotros os voy a tirar una pregunta. ¿Vosotros creéis que Cristiano Ronaldo tiene esta conducta y este carácter en base a todo lo que ha tenido que soportar para ser la persona que es hoy en día? Siempre decimos que la infancia determina y forja nuestra personalidad, ¿no? Entonces, a veces es importante empatizar o por lo menos intentar comprender a Cristiano Ronaldo o a otros deportistas o seres sociales de la sociedad que a veces nos enfadamos con ciertas personas pero no llegamos a empatizar con ellos, y Cristiano Ronaldo, ahora veréis, ha batallado muchísimo para ser la persona, y yo creo que también eso se refleja, ¿no?, en el campo, y es una manera de ira, pero que a día de hoy la ha trabajado mucho, y Cristiano Ronaldo ya no es ese niño adolescente que muestra su ira jugando al fútbol. Ahora podemos ver cómo disfruta. Incluso, no sé si habéis visto en Netflix que ha sacado un reportaje con su mujer y tiene un canal de YouTube. Entonces podemos ver que las personas van cambiando, y si tomamos conciencia, mejor. El portugués recuerda cómo él y sus compañeros solían pedir que les regalaran hamburguesas en el McDonald's, que se encontraba a un lado del estadio donde entrenaban, y una de las empleadas de ahí, Edna, se las obsequiaba. Cristiano siempre ha estado consciente de la difícil situación en la que creció, por lo que este desinteresado acto de amabilidad fue algo que jamás olvidó. Y décadas más tarde, el lusitano logró contactar a Edna y pudo agradecerle nuevamente en persona. Aparte, aquí es un acto que le honra a Cristiano Ronaldo, porque se nota que no se descuida de las personas que han estado con él desde el primer momento. Cuando a ti alguien te apoya, cuando todavía no eres nadie, tú siempre te quedas, tienes visualizado esas personas que siempre te han ayudado. Y Cristiano Ronaldo obviamente es un buen recuerdo, y siempre, como te he dicho, solemos irnos hacia nuestra infancia, esos momentos que han forjado nuestra personalidad, y Cristiano Ronaldo es ahora veréis. Para sentirse extremadamente solo en la capital del país, sus compañeros de clases se burlaban de él por su acento, ya que al venir de Madeira sonaba más rústico o campesino. Esto era algo a lo que se había acostumbrado hasta cierto punto, pero un día, durante clases, fue una de sus maestras quien se burló de él. Enojado, le reclamó a su maestra, quien procedió a burlarse no solo de su acento, sino de la situación económica de su familia. Y esta fue la gota que derramó el vaso para Cristiano, quien tomó una silla del aula y se la aventó a su maestra. Esto inevitablemente causó su expulsión de la escuela capital. Vais viendo, ¿no?, que este carácter de Cristiano Ronaldo no es solo porque es arrogante, porque he escuchado muchos comentarios de que Cristiano Ronaldo, porque es rico, porque es famoso, tiene esta personalidad. Pero fijaros que antes, ya desde adolescente, tenía ese orgullo, ¿no?, ese ego que todavía no controlaba. Capitalizando esta como la peor etapa de su vida. Es así como con tan solo 14 años, Ronaldo decide dejar de estudiar y apostar todo su futuro, y por consecuencia el de su familia entera, en su carrera futbolística. Por si la presión fuera poca, tan solo un año después, Cristiano recibe una terrible noticia que podría terminar con su sueño de una vez por todas. Lo diagnostican con taquicardia, un padecimiento del corazón que le impediría rendir su máximo potencial. Esa misma semana tuvieron que operarle el corazón. Siendo solo un adolescente viviendo lejos de su familia, la situación en la que se encontraba era una que a la gran mayoría de personas habría desalentado a seguir adelante. Pero el bicho no es una persona común y corriente. Y a unos días de su
recuperación ya se encontraba de vuelta entrenando en las canchas, demostrando su increíble determinación de... Y esto podemos ver que muchos deportistas a día de hoy, cuando tienen una lesión muy pequeña, y cuando digo muy pequeña, quizás de un mes, de unas semanas, se les cae el mundo encima. Y aquí podemos entender que a nivel emocional no están bien trabajados, porque si no, Cristiano Ronaldo no es un, bueno, sí que es un extraterrestre, ¿no? Porque ha demostrado que es muy competitivo, pero sí que es verdad que lo hacía desde el poder, ¿no? Desde la fuerza, ¿no? Y es importante comprender, ¿no? Cuando lo haces sufriendo y cuando lo haces por pasión. Y se nota que Cristiano Ronaldo, después de una operación, recién llegado de la recuperación, pues ya estaba dándole caña. Dejando atrás sus problemas médicos, Ronaldo continuó brillando con el Sporting, ascendiendo en las distintas categorías del club, incluso siendo convocado a la selección juvenil de Portugal. Al cumplir los 16 años ya era elegible para jugar en el primer equipo, una oportunidad que el técnico Laszlo Boloni no iba a desaprovechar. De esta manera, Cristiano se convirtió en el único jugador en la historia del club en jugar con la sub-16, sub-17, sub-18, equipo B y el primer equipo en una misma temporada. Una situación de ensueño para cualquier jugador, era solo un indicio de lo que estaba por venir. Con tan solo un año de jugar en la Primera Liga de Portugal, el Manchester United, uno de los clubes más grandes del fútbol a nivel mundial, llegó a un acuerdo con el Sporting para comprar la carta de Cristiano. Pero como aún era muy joven, este se quedaría jugando con el equipo portugués un tiempo más para que pudiera madurar como futbolista. Pero a pesar de que los papeles ya estaban firmados, de manera extraordinaria, Ronaldo tomó control de su destino y lo cambió para siempre en una increíble actuación el 6 de agosto del 2003. De cara a la Eurocopa 2004, la cual se llevó a cabo en Portugal, construyeron un nuevo estadio, el cual fue inaugurado con un partido amistoso entre el Sporting y el Manchester United. El partido terminó 3-1 a favor de los portugueses. De acuerdo con Lusitano, esa noche fue simplemente perfecta. Jugó de manera espectacular, siendo un completo dolor de cabeza para el equipo inglés que no tenían manera de detenerlo y que al finalizar el encuentro fueron esos mismos jugadores quienes le insistieron a su técnico, Sir Alex Ferguson, que no se espere más para llevarse a Cristiano. Tan solo 6 días después del amistoso, Ronaldo, con 18 años, se convirtió en el primer jugador portugués en llegar al Manchester United, así como la contratación más costosa para un jugador joven, siendo un traspaso de 13 millones de libras. Por su propio mérito. Aquí hay algo muy importante, que es, siendo joven y un traspaso así de costoso, el deportista no se le ha subido el ego. Es decir, hemos visto, de hecho, muchos deportistas que no han perdurado mucho en el tiempo porque no lo hacían desde el poder, lo hacían desde la fuerza. Y podéis ver que Cristiano Ronaldo a día de hoy, con la libertad financiera que ha podido adquirir durante estos años jugando a fútbol, no tiene la necesidad por qué seguir y sigue siendo, ¿no? Y eso se muestra, eso es pasión por lo que uno puede llegar a hacer. Y es lo que tenemos que intentar hacer con nuestros hijos, con nuestros, si eres un entrenador, pues con tus atletas. Eso es muy importante comprenderlo. Ronaldo estaba activamente materializando su sueño de ser el apoyo económico de su familia. Al llegar a Manchester, el portugués tenía planeado usar el número 28 como lo hacía en el Sporting. Sin embargo, Sir Alex Ferguson habló con él para persuadirlo de usar el 7, un número mítico dentro del club que había sido portado por increíbles leyendas como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Por supuesto que esto representaba una inmensa presión para el jugador, ya que aún era desconocido a nivel mundial con demasiado que probar. Pero CR7 no se cohibió y aceptó el reto. Todo pintaba excelente en la carrera de Ronaldo, quien también recibió en esas fechas su primera convocatoria para representar a la selección nacional de Portugal. Para la Eurocopa 2004, Cristiano ya era un factor de cambio importante en el equipo portugués, el cual jugaba la competencia en calidad de local, causando que los reflectores del mundo estén sumamente pendientes de su desempeño, algo que Ronaldo aprovecharía para darse a conocer al mundo entero como la joven promesa que era. El partido inaugural contra Grecia marcó su primer gol en la competencia al entrar de cambio en el segundo tiempo. Sin embargo, Portugal perdió ese partido 2-1, pero los regates y velocidad de Ronaldo comenzaban a impactar a todos los espectadores. En el segundo partido contra Rusia, los portugueses tomaron la ventaja al minuto 7 con gol de Maniche y nuevamente pesó la presencia de Ronaldo, quien entró en el minuto 78 como un cambio revulsivo que tenía en jaque a los defensivos de Rusia con su estilo de juego tan llamativo, logrando un pase a gol para Rui Costa en la victoria. Fijaros que ha pasado muchos años, ¿no? Cuando después ya ha llegado a la selección, al Manchester, pero lo que quiero reflejar de Cristiano Ronaldo es que ha tenido que pasar varias circunstancias en su vida para poder ser lo que es Cristiano. Si en alguna de ellas se hubiese quedado anclado, como puede suceder con muchos niños hoy en día, o deportistas de alto rendimiento, no logras tu propósito. Entonces sí que es importante la constancia, la perseverancia y saber por qué estamos haciendo o siguiendo nuestra meta, ¿no? Victoria de 2-0. El tercer partido
partido de la fase de grupos fue contra España. Para este punto del torneo, Ronaldo ya se había ganado su lugar en el 11 titular y este respondió con creces, siendo toda una pesadilla para los defensas españoles, que parecía solo podían detenerlo a base de faltas. Y volvió a ganar el equipo lusitano 1-0 con gol de Nuno Gómez, completando así su pase a la siguiente ronda del torneo. En cuartos de final se enfrentaron a Inglaterra en un partido bastante apretado en el que Ronaldo jugó por primera vez el partido completo. Los ingleses se fueron arriba rápidamente con un gol de Michael Owen al minuto 3 y fue hasta el minuto 83 que Postiga anota para empatar el partido y llevarlo a tiempo extra, en donde el cuadro de casa tomó ventaja al minuto 110 con gol de Rui Costa. Sin embargo, al minuto 115 Frank Lampard respondió para los ingleses empatando 2-2, alargando el juego hasta la tanda de penales, en donde los portugueses se impusieron 6-5 y de nuevo Cristiano se hizo presente marcando su respectivo penal. En semifinales se enfrentaron a Holanda en un partido en el que Cristiano se había tornado la esperanza que motivaba a los locales y este respondió de manera espectacular, dando su mejor actuación del torneo en ese juego. Marcó un gol de cabeza al minuto 26 y le dio el pase a gol a Maniche para el 2-0 al minuto 58. Minutos más tarde, Holanda se acercaba en el marcador con un autogol de Jorge Andrade, sin embargo no les alcanzó para más y el partido terminó 2-1 a favor de los portugueses, quienes por primera vez en su historia llegaron a una final de la Eurocopa. En la gran final los portugueses tuvieron la oportunidad de vengarse ante Grecia después de haber perdido el partido inaugural y convertirse en los reyes de Europa frente a su gente. Sin embargo, los lusitanos perdieron sorpresivamente 1-0 con gol de Charisteas al minuto 57. Este fue un resultado que tomó por sorpresa al mundo del fútbol y un durísimo golpe para los locales del torneo, especialmente para los jugadores, pero a un joven Ronaldo de 19 años se le vio completamente devastado, rompiendo en un llanto inconsolable en medio de la cancha, algo que para muchos fue motivo de burla. Sin embargo, esto solo le demostraba que lo único en su mente era su determinación para llegar a la victoria. Definitivamente fue un momento crítico la madurez y crecimiento de Cristiano, quien para este momento logró acaparar la atención del mundo que estaba ahora al pendiente del astro luso. En la conferencia de prensa después del partido, Cristiano les prometió a los portugueses que él les iba a compensar por esta decepción y aunque tardó unos cuantos torneos más, el bicho eventualmente cumplió con su palabra. Durante los siguientes torneos con el Manchester solamente ganaron la Leagues Cup, pero el portugués continuó deslumbrando a los fanáticos del Manchester con sus increíbles habilidades. Teniendo un estilo de juego muy entretenido de ver, pero para los rivales que lo tenían que enfrentar era un estilo muy molesto, ya que era tan habilidoso que parecía... Algo que quiero comentaros es qué pensáis respecto a Cristiano Ronaldo en su estilo de juego, ¿no? Sí que es verdad que ha forjado su personalidad, que ha demostrado mucha polivalencia a nivel de juego, pero es algo que ha sido muy controvertido porque cuando regateaba no gustaba, ¿no?, a los equipos adversarios. Me gustaría saber vuestra opinión también porque es algo que es curioso, ¿no? Cuando rompes los estigmas de la sociedad o haces algo muy disruptivo y polarizante, pues a veces no mola. A burlarse los defensas que lo marcaban haciendo un espectáculo de ello. A su vez, esto ocasionaba que el portugués fuera un blanco de provocaciones en las que lastimosamente caía gracias a lo que parecía ser simplemente una falta de madurez. Pero la lamentable realidad es que el 6 de septiembre del 2005 falleció su padre a los 52 años debido a una insuficiencia hepática causada por décadas de alcoholismo. A pesar de que Ronaldo intentó de todo por ayudar a su padre, no había manera de hacerlo dejar de tomar. El mismo jugador confiesa que debido a que su padre estaba todo el tiempo bajo el efecto del alcohol, realmente no lo conocía, ya que ni siquiera podía entablar una conversación seria del corazón con él. Esto es algo con lo que el portugués ha cargado desde entonces y lo demuestra años después con la entrega y motivación. Aquí es un tema muy importante, que es cuando, fijaros que muchas veces no seguimos el ejemplo de nuestros padres y que Cristiano Ronaldo ha seguido su propio camino. Es decir, tú tenías unos padres que podían ser adictivos, como en su caso, y tú querer marcar la diferencia, ya te dice, ¿no?, que es un niño fuera de lo normal y que tiene una pasión. Algo bueno que hizo su familia es inculcarle el deporte. ¿Qué hubiese sido, no?, si Cristiano Ronaldo no hubiese tenido el fútbol en su vida? Quizás no hubiese sido la persona que conocemos, porque a toro pasado todo es muy lindo, pero durante ese proceso es complicado, ¿no? Y se te muere un padre, no tiene que ser fácil, y más cuando sobre todo empiezas a petarlo o lo estás petando y quieres que, bueno, honrar a tus padres porque han sido una parte del proceso, ¿no?, para estar donde estás, y no tener ese padre o no tener esa madre es muy complicado. Pero sí que es verdad que ha sabido reconvertir todo eso, ¿no? Y a día de hoy tiene una familia, pues como ahora veremos, que yo creo que da a sus hijos lo que él no tuvo, ¿no? Yo siempre digo que hay dos maneras de poder hacerlo, o aplicar el método que han hecho mal contigo a tus hijos y cagarla otra vez,
o hacerlo lo mejor posible y dar lo que no te dieron. Siempre que los niños tomen conciencia, ¿no?, de lo que estás haciendo por ellos, que eso es muy importante, ¿no? No malcriarlos tampoco. Pero ahora veremos porque es brutal Cristiano. Que tiene en la crianza de sus propios hijos. El siguiente verano, Cristiano tuvo su primera aparición en una Copa Mundial en Alemania en 2006. Para entonces ya estaba más que consolidado como un referente del equipo titular. Arrasaron con la fase de grupos, ganándole 1-0 a Angola, 2-0 a Irán y 2-1 a México. Y pasaron por primera vez en toda la historia de Portugal en esta competencia mundial a la siguiente ronda. En los octavos de final se enfrentaron a Holanda, equipo que aún estaba sumamente molesto por la derrota que sufrieron en semifinales de la Eurocopa pasada. Este enojo se tradujo en un partido extremadamente violento que tuvo 12 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, ambos récords en esta competencia mundialista. Sin embargo, los lusitanos superaron 1-0 a los holandeses con gol de Maniche y pasaron a la siguiente ronda, extendiendo así su participación histórica en este torneo. A pesar de no haber acumulado tantas tarjetas como en el partido anterior, los cuartos de final contra Inglaterra fueron muchísimo más problemáticos para Cristiano de lo que jamás se había podido imaginar. El partido terminó empatado a ceros en tiempo regular y tiempo extra, y al llegar a la tanda de penales, los lusitanos se impusieron 3-1. Pero el problema llegó en el minuto 61, cuando Wayne Rooney, su compañero en el Manchester, le da un pisotón a Ricardo Carvalho, por el cual todos los jugadores de Portugal le exigen una amonestación al árbitro, incluido Ronaldo. Esto le ocasionó una molestia a Rooney, empujándolo y ganándose la expulsión del partido. Más adelante se ve como Cristiano guiña el ojo hacia la banca de Portugal, acto que le terminaría costando muy caro, pues dio comienzo a la era anti-Ronaldo. En semifinales se enfrentaron a Francia y a pesar de haberse visto superiores durante el partido, ocasionando el doble de oportunidades de gol, Francia se llevó la ventaja de 1-0 con un penal al minuto 33 que el legendario Zinedine Zidane no iba a fallar. De esta manera terminó la primera participación de Ronaldo en una Copa Mundial. En su regreso a la liga inglesa, el portugués se había convertido en el enemigo público número 1. En donde sea que jugara era buchado sin cansancio. Esto le hizo pensar que quizás lo mejor sería irse a otro club. Sumado a esto, en 2007 su madre fue... Quiero que veáis que su batalla, independientemente de que estuviese bien posicionado a nivel mediático, ha seguido. Es decir, ha seguido teniendo críticas, la ha seguido pasando mal. Y para que veáis que a veces el éxito, ¿no?, o tener la repercusión mundial, quizás tampoco es tan sencillo, ¿no?, llevarla. Y aquí es muy importante, pues, explicar esto, ¿no?, sobre todo a los niños y sobre todo cuando son más jóvenes. Diagnosticada con cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a quimioterapia. Esa fue una situación sumamente difícil para el portugués, cuya motivación principal siempre fue precisamente su madre. Sir Alex Ferguson, quien era en este punto una figura paternal en su vida, le ayudó a sobrellevar la situación y encaminar su talento a tener una excelente temporada, lo que conllevó a una serie de increíbles temporadas seguidas que logró con el club inglés. A pesar... Yo siempre digo que tienes que tener un mentor, un padre que te ayude durante el proceso, porque si no es complicado. Y aquí hago reflexionar a los padres que a día de hoy quieren ayudar a sus hijos con el deporte, que les guíen, que estén con ellos, ¿no?, durante todo el proceso, porque no es sencillo. Y más si realmente quieren optar al alto rendimiento. Entonces, fijaros que a día de hoy Cristiano Ronaldo está ayudando mucho a su madre a nivel económico, a nivel de cariño, en todos los ámbitos, porque es su manera de devolver eso que le han dado, ¿no? A pesar de que la situación comenzó con su compañero Rooney, ambos dejaron los problemas atrás y lograron el campeonato de la Liga Inglesa 3 años consecutivos, así como una Liga de Campeones en la temporada 2007-2008, año en el cual el portugués logró obtener su primer Balón de Oro al mejor jugador del mundo. Durante estos años, el bicho cambió físicamente. Pasó de ser un jugador flaco y habilidoso a un jugador fuerte, con suma potencia, y aunque esto le beneficiaba en su juego, los detractores de Ronaldo no dejaban de criticarlo, diciendo que era un jugador vanidoso al que solo le importaban las apariencias. Para la Eurocopa de Alemania 2008, el legendario jugador portugués Luis Figo ya se había retirado de las canchas, dejando a Cristiano como la figura del equipo, finalmente portando su característico dorsal número 7 e incluso llegando a portar el gafete de capitán cuando Nuno Gómez salía del campo. En el primer partido se impusieron ante Turquía con un marcador de 2-0 con goles de Pepe y Raúl Meireles. En el segundo partido enfrentaron a República Checa y se impusieron nuevamente con un 3-1 con goles de Deco, Ronaldo y Quaresma, mientras que Sionco anotó por parte de los checos. Lamentablemente, el tercer partido lo perdieron contra Suiza 2-0. A pesar de haber clasificado a la siguiente ronda, se enfrentaron al equipo local que pintaba como uno de los favoritos a ganar el torneo. Los alemanes abrieron el marcador con gol de Schweinsteiger
Steiger al minuto 21 y rápidamente ampliaron la ventaja al minuto 26 con gol de Klose. Los portugueses lograron acortar el marcador al minuto 40 con gol de Nuno Gómez, dándoles un aire de esperanza. Sin embargo, los alemanes volvieron a anotar de la mano de Ballack al minuto 61. Los lusitanos daban lo mejor de sí para mantenerse vivos en el partido y al minuto 87 Postiga metió el segundo para los portugueses, pero ya no les alcanzó para más. Y termina de esta manera su participación en la Eurocopa 2008 con un devastador 3-2. En este punto su talento no solo era indiscutible, sino también sumamente querido por muchos clubes, entre ellos el Real Madrid. Sir Alex Ferguson logró convencer a Ronaldo de quedarse un año más en el Manchester, pero para la próxima temporada el portugués iba a concretar su fichaje al club español con un traspaso récord de 94 millones de euros, iniciando un sinfín de galardones para Cristiano con el Real Madrid. En el Mundial del 2010, Portugal tuvo 2 empates a 0 contra Costa de Marfil y Brasil, así como un 7-0 contra Corea del Norte en la fase de grupos. Con eso lograron clasificar a la siguiente fase. Algo que han mencionado sobre su contrato, fijaros la barbaridad de dinero, ¿no? Que a día de hoy quizás los contratos han aumentado mucho más, pero fijaros que viene de una familia muy humilde. Es decir, que muchos deportistas no tolerarían a nivel emocional cobrar esta cantidad de dinero. Es decir, y más si vienes de una familia muy humilde. Es decir, si no tienes los pies bien puestos en el suelo, se te puede ir la cabeza fácilmente. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, sí, insisto, ha seguido demostrando de que lo hace desde el amor y eso es muy, muy, muy importante. El torneo en donde se enfrentaron a España en octavos de final, pero lamentablemente volvieron a probar la derrota cuando al minuto 63 David Villa anotó el solitario gol del encuentro. Evidentemente Ronaldo sintió una frustración de no poder ganar un torneo importante con la selección de Portugal, pero de igual manera el capitán lusitano no se daría por vencido. A pesar de la triste derrota, este sería un mundial que Ronaldo recordaría con alegría, ya que su primogénito, Cristiano Ronaldo Jr., nació el 17 de junio, tan solo una semana después de haber iniciado el torneo. Por si fuera poca la presión, un par de años más tarde, en la Eurocopa de Polonia-Ucrania 2012, a Portugal le tocó el temido grupo de la muerte, compitiendo contra Alemania, Holanda y Dinamarca. En el primer partido contra los alemanes, perdieron por 1-0 con gol de Mario Gómez al minuto 72. Un resultado hasta cierto punto esperado, pero que de igual manera deja un mal sabor de boca. Afortunadamente, en el segundo partido contra Dinamarca, los lusitanos se impusieron 3-2 con goles de Pepe, Postiga y Varela. En el tercer partido contra Holanda, de la mano de Ronaldo, lograron la victoria 2-1 con ambas anotaciones del bicho, concretando así su pase a la siguiente ronda. En cuartos de final se enfrentaron a República Checa en un partido que estaba muy cerrado, pero en la recta final del encuentro, Cristiano se avienta un gol de cabeza con el que le da la victoria a los portugueses 1-0. En semifinales se enfrentaron nuevamente a la selección de España, que venía de ser campeona del mundo. Fue un partido sumamente emocionante, con muchas llegadas por ambos lados. Sin embargo, ninguno logró el tan anhelado gol, extendiendo así el partido hasta la tanda de penales, en donde los españoles se impusieron 4-2. Esta derrota fue particularmente difícil para Cristiano, quien a pesar de haber encajado perfectamente en el Madrid, habiendo ganado la Liga, la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Liga de Campeones e incluso logrando conseguir su segundo Balón de Oro, simplemente no podía ganar nada con su selección y lo peor aún estaba por venir. La siguiente competencia internacional fue el Mundial de Brasil 2014, un torneo para el olvido en la historia del portugués. Tan solo unas semanas previas al Mundial, Cristiano se lesionó gravemente la rodilla izquierda, en la cual le diagnosticaron tendinosis, es decir, que su tendón está degenerado y lamentablemente no solo no hay cura, sino que empeora conforme pasa el tiempo, lo cual le afectaría gravemente en el futuro. La selección de Portugal, siendo un equipo que depende de su capitán, no logró clasificar a la siguiente ronda del Mundial, sumando así más fracasos internacionales para Ronaldo. Otros jugadores habrían tirado la toalla en este punto, pero como ya sabemos, Cristiano es diferente al resto. Su increíble tenacidad y perfeccionismo se dejaron ver en los próximos torneos en los que superó sus ya excelentes temporadas con el Real Madrid. Nuevamente ganó el Balón de Oro en 2014 y más adelante la Liga de Campeones, de manera que el portugués llegó más motivado que nunca a la Eurocopa de Francia 2016. A pesar de... Insisto, el proceso de la recuperación ante una lesión, muchos deportistas la llevan de manera fatal. Y es normal porque dejas de hacer lo que más te apasiona. Y muchos se acaban retirando cuando tienen una cierta edad, no tienen la necesidad de seguir, ¿no? Por eso cuando tú enseñas a tus hijos, o ya de por sí, ¿no? Como en el caso de Cristiano Ronaldo, cuando en su infancia lo hacía desde el amor, ¿no? Desde ese poder reventarlo, ¿no? Una escapatoria para poder disfrutar de la vida porque quizás no le gustaba estudiar, ya lo hemos visto antes. Eso es muy importante porque sacas las fuerzas de donde no hay para seguir. Y es lo que pasa, ¿no? Con los niños más jóvenes, con 16 años, ante una lesión, paran de jugar porque la disciplina siempre ha sido el padre y la madre.
y cuando esos ya no están o ante una circunstancia muy compleja como una lesión, pues lo más evidente es que lo dejen y no sigan, ¿no? Contar con una de las selecciones menos impresionantes en la historia de Portugal, su liderazgo, tenacidad y esfuerzos finalmente darían frutos, pero no sin antes sufrir un poco más. En el primer partido se enfrentaron a Islandia. Los portugueses abrieron el marcador con un gol de Nani al minuto 31, pero los islandeses no se quedaron de brazos cruzados y empataron el marcador al minuto 50. En el segundo juego, los lusitanos batallaron más de lo debido ante la selección de Austria, con todo y que generaron muchas más situaciones de gol. En el minuto 79, Ronaldo recibe una tacleada dentro del área que el árbitro marca penal. La oportunidad para llevarse la ventaja estaba sobre la mesa para el capitán, pero lamentablemente este reventó el esférico contra el poste y el partido quedó empatado a ceros. En su tercer encuentro se vieron las caras ante Hungría en un partido que estuvo lleno de emociones y de gol. En el minuto 19 Hungría tomó la ventaja, pero antes de finalizar el primer tiempo, Nani empató para los portugueses al minuto 42 con un pase de Cristiano. Recién empezando el segundo tiempo, Hungría vuelve a tomar la ventaja al minuto 47 y es en este momento que el capitán se hizo presente con una genialidad de taquito al minuto 50, empatando el marcador. Pero tan solo 5 minutos después, Hungría vuelve a anotar con un potente disparo que volvieron a desviar los portugueses, impidiendo que el portero lo pudiera detener. Con el marcador en contra, una vez más, el sueño lusitano se había derrumbado. Es entonces que Quaresma, quien venía recién ingresado, en el minuto 62, le da un pase a Ronaldo, quien se eleva al filo del área chica y de un cabezazo anota el gol que les da el empate 3-3, con el que finaliza el partido. A pesar de no haber ganado ninguno de sus partidos, Portugal logró clasificar a la siguiente ronda. En los octavos de final se enfrentaron a Croacia, una selección que había hecho una muy buena actuación en la fase de grupos, venciendo al actual campeón España. Fue un partido muy cerrado, con muy buenas llegadas por ambos lados, pero que terminó empatado a ceros y tuvieron que irse a tiempo extra. El juego se mantuvo apretado, hasta que al minuto 117, tras un potente disparo de Ronaldo que a duras penas pudo detener el portero de Croacia, Quaresma, muy atento, logra empujar el esférico, dándole la victoria al cuadro lusitano y avanzando a la siguiente ronda. En los cuartos de final se vieron las caras contra Polonia, que había tenido un papel discreto en el torneo, similar a Portugal. El primer gol del encuentro llega al minuto 2 del botín de Lewandowski y cayó como balde de agua fría a los lusos. Pero su capitán Cristiano no se desmotivaría y los alentaría a seguir adelante. En el minuto 33, un disparo perfectamente colocado por parte de Renato Sánchez sirvió para empatar el juego. A partir de ahí, el partido se volvió sumamente dinámico, con ambos equipos generando demasiadas jugadas de peligro, pero ninguno pudo concretar alguna, postergando el juego hasta la tanda de penales. Tanto Cristiano como Lewandowski, capitanes y figuras de sus selecciones, tomaron la batuta y acertaron cada uno el primer penal. Una vez más, el liderazgo de Ronaldo se vio a relucir cuando se vio alentando a Moutinho a que tirara uno de los penales, y lo acertó. El portero Rui Patricio se agrandó en el cuarto tiro, deteniendo el disparo del polaco, dándole así la victoria a los portugueses, quienes nuevamente llegaron a una semifinal en la Eurocopa. En semifinales se enfrentaron a la sorpresa del torneo, la selección de Gales, liderada por Gareth Bale, compañero de Cristiano en el Real Madrid. Pareciera que esto motivó aún más al capitán portugués, quien al minuto 50 logró elevarse sobre la defensa galesa para meter un cabezazo tras un tiro de esquina. Pero el bicho aún quería más, y solo 3 minutos después su tiro a gol fue desviado por Nani, quien marcó así el segundo gol de los lusos, concretando su pase a la final del torneo por segunda vez en la historia de la selección portuguesa. Disputaron la final contra la selección francesa, que no solo eran locales, sino amplios favoritos, pero eso no era algo que iba a cohibir a Ronaldo, quien estaba decidido a salir victorioso. Sin embargo, al minuto 25, una fuertísima entrada de Payet sobre Cristiano, justo en la rodilla izquierda, que ya se encontraba en mal estado, provocó la forzosa salida del capitán, quien no pudo contener su llanto generado por la impotencia de no poder estar con su equipo en la cancha. Pero incluso en ese momento, el mundo vio cómo el bicho no solo no se desmotivó, sino que estuvo constantemente alentando a sus compañeros, gritando instrucciones desde el banquillo como si fuera el mismo director técnico. Y es que en lo que Como os he comentado, tiene una mentalidad que es la que le ha hecho llegar donde ha llegado, y nos sorprenderá mucho más, incluso cuando acabe su carrera deportiva. Seguro que lo veremos activo en otros campos donde será muy visible, va a querer romper otras metas, porque es un no parar, es un tío que, fijaros que ante una lesión ha persistido, ha luchado, ha estado ahí con el equipo, y muchos deportistas ante una lesión muchas veces no quieren estar ni en el banquillo con sus compañeros, ni no quieren estar rodeados de su entorno, porque muchas veces se sienten como mal, ¿no? De no poder dar la talla, es como impotencia. Sin embargo, Cristiano Ronaldo dice mucho de él y está ahí, y fijaros que hace de entrenador. Todo el partido, ese fue su rol básicamente. El partido quedó empatado a 0 goles durante el tiempo regular. A la
alargándolo al tiempo extra, en donde al minuto 109, tras un fuerte disparo de Eder de afuera del área grande, cayó el gol en favor de los portugueses, quienes mantuvieron la ventaja en los pocos minutos que restaba el partido, dándole finalmente la tan anhelada victoria a la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo por fin pudo cumplir con la promesa que le hizo a su país entero de compensarles la decepción de la Euro del 2004, cuando tenía solamente 18 años, pero que a sus 32 años seguía teniendo muy presente. Los detractores de Ronaldo dirán que su equipo ganó gracias a que él no estaba en la cancha y que sus gritos desde el banquillo solo eran plegarias de desesperación y que solo le importaba. Quiero que os fijéis aquí, ¿no? Cómo apoya a sus compañeros. Muchas veces decimos que Cristiano es arrogante y tal, pero quiero que os fijéis también en estos detalles, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta o pasan desapercibidos. Entonces es muy importante que reflejéis un poquito esto porque dice mucho de él, ¿no? También. La victoria si era de su mano, pero todos los jugadores portugueses opinan lo contrario. El mismo Eder cuenta que cuando estaba por entrar de cambio fue su capitán quien le dijo que iba a meter el gol de la victoria. Lo estuvo alentando y gracias a eso lo logró. Asimismo, al finalizar el partido reunió a todos en el vestidor para darles un discurso dejándoles en claro que este era el día más feliz de su vida y agradeció a todos sus compañeros y staff por haberlo hecho posible, demostrando su humildad como persona. Siendo el campeón de Europa, Ronaldo estaba convertido en una bestia imparable de goles que... Eso dice mucho de él, ¿no? Que también es un líder. Aparte de deportista, es un gran líder que ha sabido gestionar varios momentos de su vida y ha sabido llevar el equipo, ¿no? Y aquí podemos ver que ha dado las gracias a su equipo como líder por hacerle triunfar, aunque no ha estado, digamos, presente en el partido. Que se tradujeron en su segundo título de la Liga Española, 3 títulos de la Liga de Campeones seguidos y por si fuera poco, obtuvo el galardón al Balón de Oro 2 años consecutivos en el 2016 y 2017. Sus logros no solo fueron futbolísticos, ya que el 8 de junio del 2017 nacieron sus gemelos vía subrogación, Eva María y Mateo Ronaldo. Meses después, su pareja, Georgina Rodríguez, dio a luz a su hija, Alana Martina. Así fue como Cristiano llegaba de cara al Mundial de Rusia 2018, dominando Europa y expandiendo su núcleo familiar. El primer encuentro fue contra España, que fuera de los fanáticos del Real Madrid, no eran exactamente fanáticos del lusitano, ya que Ronaldo los estaba destruyendo por completo en la Liga Española. El partido estuvo repleto de goles, resultando en un empate de 3-3 con un impresionante hat-trick de Cristiano, anotando de penal de un disparo al borde del área y un tiro libre. Una de las mejores actuaciones a nivel individual en la historia de los mundiales. Enfrentaron a Marruecos en el segundo partido, en el que tomaron ventaja rápidamente al minuto 4 con un golazo de cabeza del bicho, quien hilaba 4 goles en tan solo 2 juegos. El partido finalizó 1-0 a favor de Portugal. El tercer partido fue contra Irán, al minuto 45, un verdadero golazo de 3 dedos por parte de Quaresma enalteció a la selección de Portugal, que se pintaba como serio contendiente del torneo. Pero casi al cierre del partido, en el minuto 93, se marca un penal a favor de Irán y el cobrador lo anota, empatando así el partido. En octavos de final se toparon con la selección de Uruguay, a quien tristemente no pudieron superar, perdiendo 2-1. Un final doloroso para las aspiraciones mundialistas de Cristiano Ronaldo y de toda Portugal. Ese año también significó su término en el Real Madrid después de 9 gloriosos años en los que ganó básicamente todo lo que tenía que haber ganado. Su siguiente reto fue conquistar Italia con la Juventus, algo que logró en tan solo 3 años. En el 2019 nuevamente se coronó campeón de una competencia internacional con la selección portuguesa al ganar la Liga de Naciones de la UEFA, un torneo en el que Portugal dominó por completo, en el que incluso Ronaldo terminó como máximo goleador de la competencia. A pesar del gran triunfo, ese mismo año el cáncer de su madre volvió y por supuesto tenía la mejor atención médica que podría tener. Meses después inicia la Eurocopa 2020 y los actuales campeones estaban listos para defender su corona. En su primer partido contra Hungría batallaron durante todo el partido, pero al minuto 84 Guerreiro abrió punta al marcador, seguido por un doblete de Cristiano al minuto 87 y 92, imponiéndose 3-0. En su segundo partido se toparon contra la selección alemana y si bien Ronaldo nuevamente anotó gol, terminaron sufriendo una contundente derrota de 4-2. En el tercer juego contra Francia, Cristiano enfrentó a uno de sus ex compañeros del Madrid, Karim Benzema, cuestión que motivó a ambos delanteros, ya que el partido quedó empatado 2-2, con ambos metiendo los 2 goles para sus respectivas selecciones. En octavos de final se enfrentaron a Bélgica en un partido muy cerrado, pero al minuto 42 la selección belga se fue adelante con un golazo de Hazard imposible de parar para Rui Patricio. Por más que Cristiano y los portugueses intentaron igualar el marcador, no lo lograron y quedaron eliminados de la competencia europea. Al
siguiente año, Ronaldo dejó a la Juventus para tener su regreso al Manchester United. En noviembre del 2021 anunció junto con su pareja que estaban esperando gemelos. Sin embargo, en abril del 2022 compartieron la trágica noticia que uno de los gemelos, Ángel, tristemente no sobrevivió. Esta noticia destrozó a Cristiano, quien relata que ha sido el peor momento de su vida, pero al mismo tiempo estaba feliz ya que su hija Bella estaba con ellos, por lo que no podía mantenerse deprimido. A pesar de estar atravesando por este momento tan difícil, Ronaldo estaba teniendo problemas con su regreso no tan triunfal al Manchester, ya que dice sentirse traicionado por ellos. Un suceso que relata es que en el verano del 2022 llegó... Quiero que os recordéis porque fue una época donde aquí se le criticó mucho a Cristiano Ronaldo por prepotente, por falta de compañerismo y tal, pero os dejo que acabéis de reflexionar porque fijaros. de la concentración de pretemporada y fue duramente criticado tanto por personal del Manchester como por la prensa, insinuando que el jugador estaba siendo un jugador problemático, poco profesional y que se sentía una especie de diva que podía faltar a los entrenamientos de pretemporada. Pero la realidad es que durante sus vacaciones, Bella, su recién nacida, Antes de continuar, fijaros que el propio equipo donde él nació, ¿no? Por eso interpreto que él regresó, porque se sentía como en casa. Y fijaros que siempre cuando un deportista se encuentra mal, intenta volver al origen pensando de que ahí pues, se va a volver a sentir bien, ¿no? Entonces él se sintió que no estaba bien acogido y la afición también dijo que mantenía actos de impotencia. Pero fijaros que se coincidió con lo de tuvo un hijo, entonces podemos enlazar que hubo ahí algo que quizás no supo gestionar a nivel emocional y hizo que fuese un poquito, digamos, el cristiano que no conocemos. enfermó de bronquitis y tuvo que estar internado una semana en el hospital. Dada la reciente pérdida de su hijo Ángel, el portugués naturalmente se quedó al lado de su hija. Habló de esta delicada situación con un directivo y el presidente del club y no le creyeron del todo, lo cual obviamente molestó al jugador, no solamente porque desconfiaron en su palabra como persona y como profesional, dado que él siempre se ha mostrado sumamente responsable en su trabajo y entrega por el club, sino porque pensaran que enfermaría a su familia por un supuesto desplante de fútbol. Con todo esto sucediendo en su vida, Ronaldo se alistaba para el que posiblemente sea su último mundial. Aquí es algo muy común, ¿no? En el deporte, que cuando intentas mantener la relación a nivel familiar con el deporte, muchas veces a nivel de alto rendimiento hay muchas controversias, muchas discusiones, también incluso con tu pareja, incluso si no te apoya. Entonces, hasta el día de hoy hemos visto que siempre Georgina, que su esposa, le ha apoyado. Pero sí que es verdad que el club no ha tenido, por lo que comentan, esa comprensión por él. El de Qatar 2022 a sus 37 años. Su primer partido fue contra Ghana en un juego que se mantuvo en ceros durante el primer tiempo, pero se desató de goles en el segundo. Terminó en un 3-2 a favor de Portugal, con Cristiano abriendo punta con el primer gol de penal. El segundo partido fue ante Uruguay, quien lo sacó del mundial pasado. Sin embargo, en esta instancia se impusieron los lusitanos 2-0 con un doblete de Bruno Fernández. Se enfrentaron a Corea del Sur en el tercer juego, en el que perdieron 2-1. Pero a pesar de haber sido derrotados, los portugueses clasificaron a la siguiente ronda. En octavos de final se enfrentaron a Suiza en un partido en el que los portugueses dominaron por completo, imponiéndose 6-1 y logrando su pase a los cuartos de final. En este partido, el técnico de los portugueses, Fernando Santos, con quien habían logrado levantar la Eurocopa en 2016, tomó la decisión de no meter a Cristiano de titular, entrando solamente de cambio al minuto 73, una vez que el partido iba 5-1. En cuartos de final compitieron contra Marruecos y nuevamente Ronaldo no fue parte del cuadro titular. Al minuto 42, Marruecos abre el marcador con un gol de cabeza. Cristiano entró de cambio al minuto 51, pero por más que lo intentaron, no lograron igualar el marcador. Una triste despedida para el único torneo que el astro portugués no pudo agregar a sus palmares. Después del Mundial, Ronaldo dejó el Manchester y uno pensaría que con su edad ya estaría pensando en el retiro, pero la competitividad de Cristiano está en otro nivel, así que optó por emigrar a la Liga de Arabia Saudita para jugar en el Al-Nassr en un contrato hasta el 2025. Aquí hay muchas personas que dicen que se ha ido por el dinero y tal. Yo creo que se ha ido para mantenerse competitivo en una liga competitiva también y poder demostrar que a día de hoy puede mantener su nivel deportivo. Sí que es verdad que, por lo que comentan, es una liga no tan competitiva, pero sin embargo Cristiano Ronaldo, con la edad que tiene, sigue queriendo jugando a fútbol, y yo creo que con esta mentalidad seguiremos viendo a un Cristiano Ronaldo durante muchos años más. Por 200 millones de euros al
año el sueldo más alto en la historia para un jugador de fútbol. Estamos hablando de una leyenda viviente del fútbol, considerado por muchos como el mejor jugador de su generación. Puede que no sea del agrado de todo el mundo, pero lo que es innegable es el legado que ha dejado en la historia del fútbol. Es uno de los pocos jugadores en haber conquistado las 3 ligas más importantes en el fútbol europeo, la inglesa, la española y la italiana, y es el único jugador en lograr ser el campeón de goleo en 4 ligas distintas, sumando la Liga Árabe, así como el único en anotar más de 50 goles al año durante 7 años consecutivos, y ha sido galardonado 5 veces con el premio del Balón de Oro. A nivel grupal cuenta con 34 campeonatos. Tiene el récord de más mundiales anotando gol con 5, así como más apariciones internacionales y más goles internacionales. En la Liga de Campeones de Europa tiene el récord de más goles con 140. Es el mayor anotador en la historia del Real Madrid con 450 goles y el mayor anotador en la historia del fútbol con 895 goles y contando. Como les dije, una leyenda viviente. Aún con todos los logros que tiene en su vida, Ronaldo sigue estando en óptimas condiciones. Por supuesto que no es el mismo gambetero de hace 20 años, pero su condición es mucho mejor que una gran cantidad de jugadores bastante más jóvenes que él. Y sin embargo, el bicho sigue queriendo sumar cada vez más, ya que simplemente no sabe rendirse y su cuerpo aún le da para seguir luchando. Es esta sorprendente determinación lo que lo llevó a jugar en la Eurocopa de Alemania 2024 a sus 39 años. A pesar de haber jugado los últimos partidos del Mundial pasado como cambio, en esta competencia el capitán fue titular indiscutible. En el primer partido contra República Checa ganaron 2-1. En su segundo partido jugaron contra Turquía. En esta ocasión los portugueses se impusieron 3-0 con Cristiano Ronaldo demostrando su humildad, básicamente cediéndole un gol a Bruno Fernández. En su tercer juego se enfrentaron a Georgia y a pesar de haber perdido 2-0 lograron clasificar a la siguiente ronda. En octavos de final se vieron contra Eslovenia en un partido que empataron a ceros en tiempo regular. En el tiempo extra, tras un penal marcado en contra de Eslovenia, Cristiano Ronaldo tuvo en sus manos el gol que les daría la victoria parcial contra Oblak, un viejo conocido de Cristiano en sus días del Real Madrid, siendo el portero actual del Atlético de Madrid. En esta ocasión, el portero logró detener el tiro del portugués, quien una vez más no se pudo contener las lágrimas por el coraje y la tristeza de lo que podía representar su falla. Su manera de expresarse tan sentimentalmente es motivo de burla para sus detractores, ya que a una persona que ha ganado tanto como él realmente no tendría por qué importarle tanto fallar un penal, pero eso solo demuestra la pasión que siempre ha tenido en su interior, esa pasión que lo mueve y lo impulsa a seguir adelante y a darle la misma importancia a sus compañeros y a su equipo nacional como si hubiera sido su primera Eurocopa hace 20. Eso es lo que os comentaba. Muchas veces nos quedamos solo con la parte negativa, ¿no? Sin embargo, fijaros que ha perdurado durante muchos años, ha tenido que luchar para estar hasta el día de hoy de aquí. Y yo creo que Cristiano Ronaldo, más que las críticas, está más curado de espantos que nadie, porque fijaros lo que ha tenido que pasar, los años que ha tenido que sufrir. No es sencillo mantenerte durante muchos años en alto rendimiento y él lo ha logrado y a día de hoy sigue estando a nivel de alto rendimiento. 20 años. Y en ese momento todos los jugadores de la selección de Portugal fueron a consolarlo. La mayoría de sus compañeros son 10 años menor que él. Crecieron viendo cómo un joven salido de la isla de Madeira estaba representando a Portugal, triunfando en las mejores ligas del mundo, inspirándolos a ser como él. Y es por eso por lo que cuando el partido llegó a la tanda de penales, Ronaldo no se achicó. Cumplió con su responsabilidad de guiar al equipo a la victoria y... Antes de que chute, fijaros que ante la presión, ante todas las críticas que ha tenido y de fallar penaltis y tal, fijaros que coge la responsabilidad y decide tirarlo. Es decir, eso le honra muchísimo y dice el tipo de personalidad que es. Solo tenéis que visualizar, imaginar si vosotros en esta situación seríais capaces de coger la pelota y poneros ahí y querer chutar y a ver a lo que sucede. Tiró el primer penal. De nuevo se dio contra Oblak, pero esta vez el bicho logró vencerlo con un potente tiro bien colocado. Un gol el cual, en vez de festejar, Cristiano se disculpó con su afición por haberlos obligado a llegar a estas instancias, demostrando su humildad y respeto por su país. Bruno Fernández. Fijaros aquí el acto de humildad, ¿no? Es decir, muchas veces decimos que es arrogante, que es prepotente, que sí, que muchas veces el sí lo dice que sí, pero sí que es verdad que es una manera de festejarlo, de sacar su ira, podemos decir, por todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado. Pero fijaros, en este caso se mantiene y esto le honra. Fernández y Bernardo Silva anotaron los otros 2 penales, pero quien se llevó la noche fue el portero lusitano Diogo Costa, que se lució deteniendo los 3 penales de parte de Eslovenia, llevando a su equipo a la siguiente ronda y manteniendo viva la esperanza de triunfar en la Eurocopa. En los cuartos de final se enfrentaron con la selección de Francia y desafortunadamente Portugal no
episodio más. Con estas duras imágenes vemos a Cristiano Ronaldo despedirse de la camiseta de la selección del país al que tanto le dio, al que tanto hizo soñar y al que tantas alegrías le dio. Pero ahora nuevas leyendas tendrán que surgir. Independientemente de la derrota, Cristiano ha marcado un antes y un después en el fútbol. Y también más allá de las canchas, lo que ha hecho por su país es aún más impresionante que todos sus logros futbolísticos. Siendo un embajador de Portugal, ha contribuido con una gran cantidad de proyectos filantrópicos, promociona la cultura, el deporte y el turismo para su país. A nivel mundial ha donado a distintas causas como alivios de desastres naturales, programas de salud, así como apoyo en la lucha contra el cáncer. Cristiano ha inspirado a millones de jóvenes alrededor del mundo no solo a perseguir una carrera futbolística, sino a luchar por sus sueños sin rendirse, teniendo una mentalidad inquebrantable y superando cualquier adversidad que la vida les arroje. La verdad es que como persona es igual que como jugador, excepcional. Pero muchos medios y muchas personas en redes sociales se han empeñado en hacer ver lo contrario. Eso es algo a lo que uno se enfrenta en el fútbol en general, pues los medios hablan de los jugadores como si fueran avatares del FIFA y no humanos con sentimientos, sin contemplar las dificultades por las que podrían estar pasando en sus vidas privadas al momento de criticarlos, cosa que hace. Eso es muy importante, es decir, muchas veces el tema de la vida personal, cuando tú vas a ver un partido, en este caso, te da igual su vida personal, ¿no? Cuando estás en la grada muchas veces somos como egoístas y queremos solo ver los goles, el darlo todo, pero fijaros, solo hay que ver las personas, por ejemplo, a nivel social, ya no si somos deportistas de alto rendimiento o no, que sales del trabajo, tienes el estrés emocional con la familia, la carga, y no la controlamos del todo. Imagínate estar en medios comunicativos ante una audiencia, tienes hate, tienes... Claro, gestionar todo esto no es sencillo, ¿no? Entonces, y Cristiano Ronaldo siempre ha mostrado, bajo mi punto de vista, mucha fortaleza y quiero que reflexionéis un poco, ¿no? Si él es arrogante porque lo es o por lo que ha vivido, por su infancia, y si creéis realmente que lo es o solo es una percepción que hemos tenido por sus actos que se han mostrado. Hacen por igual teniendo un buen o mal rendimiento. Lo importante para muchos de ellos termina siendo la polémica que se genera, sin importar que se lleven de encuentro a los jugadores, ya que los deshumanizan hasta cierto punto con tanto escrutinio. Por eso creo que es importante que no olvidemos que los jugadores son personas, igual que todos nosotros, y que este deporte es solo un juego. Y aunque para muchos el fútbol sea más que un juego, al menos para Cristiano Ronaldo, que le ha dedicado prácticamente toda su vida y ha triunfado como nadie, jamás será más que su familia. Aquí quiero que os quedéis con la reflexión de que tiene una familia. Él le duele lo mismo que tú, que yo, que cualquiera. Tiene emociones, tiene sentimientos y si el día de mañana pierde a su madre estará mal, por mucho que intentemos que quizás no volvamos a tener Cristiano Ronaldo que hemos visto hasta el día de hoy. Eso es un hecho porque hay personas que no saben gestionar esa situación. Cristiano Ronaldo con su padre ha demostrado que sí, pero quizás con su madre no. Pero solo es un detalle, ¿no? Para tomar conciencia de que son personas y reflexionar si realmente es arrogante o no. Os dejo aquí y espero veros en el próximo episodio. Un abrazo.